Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Gutiérrez, bachiller de la carrera de Arquitectura de la UPC, y el día de hoy voy a exponerles mi tema de tesis, que es un centro comunitario de salud mental para niños y adolescentes en San Juan de Lurigancho. Voy a proceder a compartir la pantalla para que podamos empezar con la presentación. Listo. Como les comenté, mi proyecto de tesis es un centro de salud mental comunitario para niños y adolescentes en San Juan de Lurigancho. En esta primera parte de la exposición vamos a ver temas como la problemática, la solución, el tema, el usuario, el sitio y los proyectos referenciales. Para iniciar esta exposición es importante mencionar la motivación que me lleva a este proyecto. Eh, Creo que a lo largo de mi vida, más que todo durante mi etapa escolar y la universitaria, he tenido varios compañeros que enfrentan dificultades emocionales, como ansiedad, problemas familiares, cambios de comportamiento, y muchas veces estos son malinterpretados como simple desobediencia o una falta de interés. Eh, lo más preocupante de estos casos es que la mayoría de esos no son atendidos y tampoco tienen espacios capacitados que puedan atender el requerimiento que estos merecen, a pesar de ser una edad muy temprana, en donde es la más importante para el desarrollo cognitivo y emocional de cada persona. Con el paso de los años he aprendido que los niños atraviesan procesos emocionales complejos y a edades muy tempranas. Y la salud mental, a pesar de que ha ganado cierta visibilidad a lo largo de los años, la infancia sigue siendo una edad en donde la salud mental es muy poco atendida. En realidad lo que me motivó a realizar este centro de salud mental es pensar no solo como una infraestructura emocional, sino como un espacio que responda a las sensibilidades, a las necesidades emocionales de cada usuario, porque esos son los más vulnerables. Tal como dijo Carlos Martínez, que es un arquitecto colombiano, la arquitectura no puede curar, esto es cierto, pero sí puede ayudar a sanar. Y es esta premisa en la que el proyecto nace con la convicción de que se desarrollen espacios bien diseñados que puedan ser aliados en los procesos de contención, acompañamiento y recuperación emocional del usuario. Y hoy quiero compartir con ustedes a través de esta presentación y del diseño que es posible crear entornos que no solo resuelvan una necesidad física, sino también que generen un bienestar emocional y seguridad a los niños, que en este caso son quienes más lo necesitan. Ahora hablando un poco sobre la situación actual del país, en Perú aproximadamente 11 millones de peruanos padecen un problema de salud mental y cerca de la mitad de estos se manifiestan antes de los 14 años. El 35% de la población nacional son niños y adolescentes y lamentablemente existen 3 suicidios al día en niños a nivel nacional, donde el 70% son causados por la depresión. Los principales trastornos, según el MINSA, es la depresión inicialmente, ya que uno de cada 20 peruanos tiene al menos un episodio de depresión antes de cumplir los 19 años. La ansiedad, el 10% de los jóvenes de 6 a 17 años presentan actualmente trastornos de ansiedad. Y el TDAH, 5% de los infantes padece de un trastorno de hiperactividad y esto puede ser crónico y se presenta antes de los 7 años. Hablar sobre la situación del Perú es hacer un análisis demográfico de cómo está la atención de la salud mental a nivel nacional. Actualmente, Amazonas, Bagua, el 91% de personas no son atendidas. En Madre de Dios, el 91,30. En Ayacucho, el 92,50. Y la que tiene más déficit de atención es Lima Rural Norte, que en este caso es toda la zona norte de Lima, con un 93,20%. Yendo un poco más a Lima Norte, los tres distritos más golpeados son Santa Rosa, Puente Piedra y San Juan de Lurigancho. Que San Juan de Lurigancho, por su nivel de pobreza y de situación escolar y demografía, es el distrito más afectado y que tiene menos personas atendidas. Ahora, hablando un poco sobre la infraestructura, es importante mencionar ahora que este proyecto cumple con una tipología de salud y esa se encuentra, según el MINSA, dentro de la categoría de un centro mental comunitario. Ahora, acá he hecho un cuadro comparativo entre el 2007 y la actualidad, donde en el 2007 habían ciertos centros de establecimiento de salud mental, había un plan de tener al menos 41 centros comunitarios de salud mental a nivel nacional y 9 de estos deberían ser implementados en Lima. Eh, y actualmente en San Juan del Ancho, bueno, en el 2017 no había ningún centro comunitario de salud mental. Esto ya ha cambiado a través de los años. Ahora en el 2024 ya existen más establecimientos a nivel nacional. Ya hay un plan de 288 centros a nivel nacional. 40 deberían ser implementados en Lima. Y ahorita existen 4 centros de salud mental en San Juan de Lurigancho, ¿no? El primero que pueden ver es el Centro Comunitario San Juan, perdón, Javier Mariátegui, que se encuentra en la avenida Lurigancho. Luego está el Nuevo Perú, que se encuentra en Pueblo Joven, Nuevo Perú, por acá. El tercero es el Jaime Ubieta, que se encuentra en la Avenida del Periodista, que es en esta zona izquierda del distrito. Y finalmente el último es el Villa Campoy, que se encuentra en la zona inferior del distrito. ¿Qué se puede deducir de de esta infraestructura? Desafortunadamente son casas adaptadas, son espacios con
un espacio no pensado, con mal mobiliario y con poco tamaño para atención, de acuerdo a la demanda que tiene el distrito, ya que es el distrito a nivel nacional con menos atención. ¿Qué podemos deducir de toda esta problemática? Uno, se debería abastecer la demanda del usuario. Dos, deberíamos buscar prever el crecimiento de la demanda, ya que a través de los años hay mucha más gente afectada, en este caso niños. Y tres, generar espacios que promuevan la correcta atención y el diagnóstico. Hablando ahora sobre el tema, es importante mencionar que esto ser un centro de salud se encuentra dentro de una organización de referencia y contrarreferencia en el MINS, según documentos técnicos y normativos. El primer nivel de atención, que es atención primaria, que son puestos de salud y centro de salud, que aquí es donde está enfocado mi centro, ya que es un centro ambulatorio. El segundo nivel de atención son los hospitales especializados de nivel uno y 2 y policlínicos. Y el tercer nivel de atención viene a ser ya de alta complejidad. Son espacios de hospitales nacionales, institutos especializados y hospitales regionales, ¿no? Estos igual estar dentro de una red integrada de salud, tienen comunicación de acuerdo a la complejidad del tratamiento que vaya a tener el paciente. Y enfocándonos en el primer nivel de atención, eso se divide en dos tipos. El primero es un centro de salud sin unidad de tratamiento con ayuda al diagnóstico, que es donde se enfoca mi proyecto. Y el segundo es un centro de salud con internamiento y centro obstétrico quirúrgico, el que no va en cuestión al proyecto. Y esto ya está estipulado según la norma técnica de salud para la organización del 2010. Ujú. Ahora, hablando del usuario, existe el usuario según permanencia, ¿no? Los permanentes vendrían a ser personal médico, administrativo, personal de servicio. Los personales temporales, bueno, los pacientes usuarios temporales serían los pacientes, familiares de pacientes, personal médico y comunidad municipal. ¿Cómo se calcula el aforo en este centro, ¿no? ¿Cuál debería ser la referencia? Yuri Kutipe, que fue el exdirector del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Noguchi, comenta que debería existir al menos un centro de salud mental por cada 100.000 personas. Esto quiere decir actualmente la población de San Juan de Lurigancho es aproximado de 1.200.000 personas y debería haber un centro de salud por cada 1.000, por cada 100.000, perdón. Entonces deberían haber 12 centros de salud mental en el distrito. Ahora, enfocándonos en la población afectada en San Juan de Lurigancho, que debería ser el 35% según lo que hemos visto inicialmente en la problemática. ¿Cuál sería la población afectada? 350.000 personas aproximadamente, y estas deberían estar divididas en 12 centros de salud. Es decir, que la demanda aproximada por un centro de salud en San Juan de Lurigancho debería ser aproximadamente de 29.000 personas como pacientes. Ahora hablando del personal médico, para hacer este cálculo se ha seguido una guía técnica de valoración de grado de dependencia del Ministerio de Salud, en donde habla sobre las horas de trabajo de los médicos y de todo el personal médico. En este caso, habla sobre el rendimiento de la hora médico durante el 2010, que fue la última vez que se hizo esta medición, donde menciona que 0.9 horas realizaba una atención médico efectiva, es decir, una persona por hora es atendida por un médico. ¿Cuántas consultas lleva un paciente? Al 2010, la data daba que aproximadamente 4.20 consultas al año, ¿no? Es decir, 5 consultas aproximadamente. Entonces, ya estos son unos cálculos de números un poco grandes, pero dada la data anterior de la cantidad de personas que yo debería templar, multiplicado por la cantidad de veces que deberían tener consulta, me da aproximadamente una consulta anual de casi 120.000 personas, las cuales se dividen en meses para tener un monto mensual y luego dividido en los días laborables, se debería tener aproximadamente 427 consultas en este centro. Luego, esto dividido entre las horas laborables de un doctor, lanza que el centro debería tener aproximadamente 38 doctores. Y hablando de enfermeros, existe un índice de atención de grado, que esta ya es una data que manda el Ministerio de Salud, sobre el grado de dependencia que debe tener el usuario. En este caso, como solamente es un centro para niños, es grado 1, entonces el estándar básico es de 3, ¿no? Es matemática, básicamente, la cantidad de consultas por el nivel de dependencia, en ese caso que son 3, y me da la cantidad de horas necesarias de atención, y menciona que 30% debe ser enfermeros y 70% debe ser personal de técnicos de enfermería. Esto igual por la cantidad de horas de jornadas y sale aproximadamente 117 personas. 117 personas. Entonces, esto da un resultado de 35 enfermeros y 82 técnicos de enfermería. Para calcular la cantidad de personal administrativo, si bien no existe una data que te diga cuánta cantidad debe haber, lo que he hecho es buscar información de los hospitales de salud mental en Perú y saber cuánta es el personal que ellos llevan para hacer un cálculo promedio. En este caso, el Víctor Larcorrera, que tiene 25 personales de administración técnico administrativos, luego está el psiquiátrico Emilio Belizán con 83 y finalmente el Noguchi con 107, dando un promedio de 71 personas. Con doble turno serían 36, entonces serían 30 personas técnicas administrativas y 6 personas personal de administración. Finalmente, esto me da un resultado de cuánto debería ser mi aforo en el proyecto, teniendo un total de 618 personas. Y para que gráficamente se entienda, aproximadamente el 69% de todos mis usuarios deberían ser pacientes, seguido por doctores, técnicos administrativos y enfermeros.
Hablar sobre el sitio. En este caso, yo estoy citando a algunas teorías de salud mental para la ubicación, bueno, para el emplazamiento, el cual debería ser el correcto, ¿no? Primero se recomienda que el proyecto se ubique en una comunidad, en un espacio abierto y que esté en un contexto exento. Luego se habla sobre la naturaleza, ¿no? Tiene que haber áreas verdes y espacios cubiertos que deben generar tratamiento paisajístico. También menciona sobre debe estar lejos de influencia industrial. Se deben considerar espacios que mantengan área libre suficiente para ampliaciones porque es un espacio de salud. Deberían ser espacios alejados de los edificios institucionales y máximo de 1 a 2 pisos y tener una buena accesibilidad. Toda esa información es rescatada de el Healing Environments, que es una propuesta de Roger Ulrich, The Impact of the Architecture of the Brain, que es de Stanford Wilson, y la arquitectura sensible al trauma de Shapley y Pasha en el 2017. Ese es un poco el macro del sitio, que es un espacio ubicado en San Juan de Lurigancho, donde pueden ver en esta zona las vías arteriales, las vías colectoras, los paraderos del metro y en grandes rasgos dónde está ubicado el terreno que más adelante se desarrollará, ¿no? Luego también hemos visto, bueno, identificado y analizado proyectos referenciales para ver cómo esto ayuda a la ejecución de un buen diseño. En este caso, he desarrollado este análisis a la escuela André Marlaus, en Montpellier, que está en Francia, en donde analizo cómo su contexto, ¿no? Cómo es su relación del edificio con el barrio, su escala, y cumple con lo que dicen las teorías mencionadas anteriormente, ¿no? Está en un espacio exento, lejos de edificios institucionales, y acá abajo un poco el emplazamiento, ¿no? Cómo estaba en su cercanía con vivienda, comercio y educación. Y finalmente un poco de su composición, ¿no? Cómo es el ritmo, o sea, cómo estos arquitectos, que es Dominic Coulon y asociados, van desarrollando su propuesta para que los niños se sientan ubicados en esta escuela y acogidos a pesar de la ubicación en la que están. Y también esta plástica, ¿no? Que habla un poco de sus materialidades. Como segundo proyecto referencial tengo el Jardín Infantil Pinar en Medellín, que está desarrollado por Alejandro Restrepo Montoya Arquitectura, que es un estudio colombiano, en donde también analizo un poco el contexto, ¿no? Que es algo bien similar al anterior. Un contexto en una zona que tiene bastante paisaje alrededor, que tiene una relación directa con el barrio, con una escala pequeña, grande, ¿no? Donde también se revisa su emplazamiento, un poco su composición, pero acá también genera este ritmo que es similar al colegio anterior en Francia que se ha revisado, y un poco su escala y proporción, y que es importante el color. Luego de visto esto, ¿qué puedo obtener como conclusión? Primero, que es bastante importante la escala y la proporción del barrio a la hora de ejecutar un proyecto para niños, ¿no? También tengo que ver el ritmo y la modulación. Acá también entra un poco de color, un poco de cómo debe estar conectados los espacios con las áreas libres. Y eso me da como una primera conclusión, ¿no? Un primer punto de partida de cómo debería ser inicialmente el proyecto. En esta segunda parte de la exposición vamos a ver ya el programa y el sitio, ¿no? Hablar del programa es netamente hablar de normativa en este caso porque es un centro médico. Entonces nos regimos bajo la normativa A050 de la RNE, en donde tiene específicamente en el artículo 17 del capítulo 2 menciona cuáles son los tipos de centros de salud. Y en este caso es el tipo 1 que ya hemos mencionado anteriormente. Y ya manda, ¿no? Unos componentes administrativos y asistenciales, ¿no? De hecho, ya te establece cuáles deberían ser las unidades administrativas, de consulta, ayuda. Esto es lo que ya dice la norma peruana. También existe una guía de diseño de salud de Santo Domingo, en la que te explica cómo debería ser el emplazamiento, uno, del proyecto, y cómo deberían ser las áreas internas, ¿no? En cuestión de desarrollo de espacios de salud. Y como tercer punto, que creo que es algo bastante importante, he rescatado unas teorías de salud en las que también están enfocadas en la arquitectura y evocan la distribución, cómo debe ser la distribución del espacio. La primera teoría, ¿no? Es de Mental Health Facilities, que habla sobre un centro ambulatorio de servicio de integración primaria y mental, en donde menciona que debería haber un espacio de recepción conectado con todas estas zonas que son de usos compartidos como salones, comedor, cocina, laboratorio, un patio central que divida, ¿no? La comunicación entre el área administrativa, que es servicio y oficinas. La segunda teoría es The Future Directions in Design for Mental Health Facilities, que esto habla ya sobre un diseño futurista en un centro comunitario. Básicamente esta teoría habla mucho sobre la importancia de los ambientes, del color, del paisajismo y cómo esto ayuda en el tratamiento del niño. En este caso menciona que debe haber igual un espacio receptor, un espacio de salón como que evoca al usuario, pero siempre debe estar conectado directamente con patio, ¿no? En este caso todos los espacios tienen salida directamente al patio para esta relación paisajista. Y la tercera guía es la guía de diseño del Centro de Salud Primaria Andaluz, que es la que mencioné anteriormente, en la que igual mencionó la jerarquía de cómo una recepción debe llevarte a los espacios comunes y debería tener patios interiores para que haya esta comunicación tanto paisajista como ventilación e iluminación. Ahora, he buscado unos proyectos referenciales, en este caso ya más enfocados en salud, ya son centros netamente de salud, para analizar cómo es su organización y su programa.
Inicialmente se hizo un análisis del contexto y emplazamiento, como para también ver cómo funciona, pero lo importante es ver cómo el proyecto está organizado, ¿no? Cuáles son sus áreas, cuáles son sus paquetes funcionales, en donde es importante mencionar el área más grande, ¿no? Es esta área de internamiento, seguida por área de esparcimiento y por área de tratamiento. Es algo que se repite igual en este segundo proyecto, que es el Centro de Salud de la Corregidora, desarrollado por Díaz Rojo Arquitectos. Este sí es un proyecto un poco más institucional, pero a la hora de ver su programa, igual cumple con la cantidad de, o sea, con la importancia que le dan a la zona de tratamiento, internamiento y área de esparcimiento, con 25%. El tercer proyecto referencial es un centro ya mucho más institucional, ¿no? Y es un centro psiquiátrico en Alemania, donde también, si bien no está tan relacionado con algo comunitario pequeño, contempla igual varios puntos de la normativa, perdón, de la teoría, en donde habla sobre su emplazamiento, su relación del barrio. Y nuevamente, lo importante en este caso es ver cómo es su programa, donde el 35% es una zona de tratamiento, ¿no? El 25% internamiento y el 20% usos compartidos. Entonces, ¿qué puedo concluir en estos proyectos referenciales que son ya de tipología de salud? Primero, que tienen una buena relación con el barrio. No, segundo, que están pensados con su asolamiento. Y tercero, que son accesibles en su relación con la ciudad. Y hablando ya de paquetes funcionales, ese es un porcentaje que he hecho promedio, ¿no? De estos tres proyectos últimos vistos, en donde es importante, repito, mencionar el área de tratamiento, internamiento y esparcimiento son las que predominan, ¿no? Ya que es bastante importante para el desarrollo de estos tratamientos que ayudan a mejorar al paciente. Es importante también mencionar dos cosas sobre estos proyectos referenciales que hemos visto. Los ambientes proponen espacios ambulatorios que se encuentran en el primer piso, dando siempre acceso a plazas o corredores centrales. Y sobre los consultorios, menciona que estos responden a la necesidad del programa, ¿no? Debe tener en su mayoría una cantidad reducida de niños por espacio para que sea una atención más personalizada. Dicho esto, he generado un mapa mental un poco con toda la idea de la teoría y los referenciales, como para ver por dónde debería ir emplazado el proyecto, ¿no? Teniendo como ingreso, bueno, como parte inicial este hall principal o central que me va a dividir, que me va a redirigir como relación directa a todas estas zonas, ¿no? Servicios públicos, tratamiento, unidad de laboratorio. Sin embargo, igual debe haber una relación próxima, ¿no? Toda la unidad médica con la unidad de laboratorio y de servicios públicos, y una relación ya no tan directa con servicios de administración, ¿no? Debe haber ahí una separación. Estos son los paquetes funcionales divididos en administración, laboratorio, servicios generales y, bueno, la principal, rehabilitación y tratamiento. ¿Qué puedo concluir de esto? Dicho esto, ya sabiendo el aforo, ¿no? Visto los referenciales y un poco lo que debería yo enfocarme en la norma peruana, me genera un programa, es una propuesta de programa, donde la mayoría de espacios debería estar enfocada en la zona de tratamiento y rehabilitación, seguido por los servicios públicos, que vendría a ser como las zonas paisajistas o de esparcimiento. Que para hacer una comparativa con el cuadro presentado anteriormente, que este es el cuadro de los referenciales, ¿no? Hay una similitud importante que debo señalar, que es la zona de tratamiento y rehabilitación, que es la zona más importante en la que debería estar enfocada el proyecto. Ahora hablando un poco sobre el sitio, es un poco nuevamente mencionar estas teorías sobre dónde debería estar enfocado, ¿no? El espacio, lo que ya mencioné anteriormente, la teoría del entorno sanador, the impact of architecture on the brain y la arquitectura sensible del trauma, donde menciona estos factores que debería considerar al elegir un terreno. Y en este caso, hablando ya de San Juan del Urigancho, ese es un mapa en donde se puede ver, ¿no? Cómo es la accesibilidad de esta línea amarilla, son todos los paraderos del metro de Lima, la línea celeste es una vía expresa amplia, las vías rojas arteriales, ¿no? Y en este segundo bloque, mencionar todos estos puntos verdes son parques o plazas. A ver, si bien San Juan del Urigancho no tiene mucho área verde, como ven acá en las fotos, se reconoce como estos pampones que al menos tienen un poco de vegetación, pero son considerados dentro del distrito como parques o plazas. Y equipamiento recreativo, que son zonas que tienen algún tipo de juego para niños. Ahora ya entrando un poco más al detalle, San Juan de Lurigancho tiene cuatro zonas importantes, ¿no? Zárate, Los Jazmines, Los Nogales y Villa San Antonio. Dentro de estos es donde se enfoca la mayoría de la población y dentro de la búsqueda de terrenos que puedan ir uno con el uso y que sean compatibles, he encontrado estos tres, el primero, segundo y tercero, en los cuales voy a desarrollar un análisis de cuál de estos me generaría mayor beneficio para emplazar según las teorías y las recomendaciones que he mencionado anteriormente. Entonces acá hay un análisis ya de relación de contexto y luego he generado como este cuadro con puntaje para saber perdón, para saber cuál es el centro que tiene mayor beneficio para emplazarse. En este caso he revisado equipamiento, accesibilidad, entorno rural y ambiente acústico ambiental, dándome, ¿no? Un resultado de que el terreno 2 es el que tiene mayor calificación para que sea un terreno más atractivo, que cumpla con lo que me pide la normativa, que cumpla con lo que me piden las teorías y que sea accesible. Es justo este terreno que está acá, que está ubicado entre la intersección de calle de Próceres de Independencia y la avenida del Parque. Esto es
un análisis un poco más micro de cómo es el espacio, ¿no? Como pueden ver, esta es la zona de Próceres de Independencia, donde es una vía grande, tiene casi 45 metros esta vía de ancho, donde pasa el metro de Lima, y tiene una vía auxiliar. La Avenida del Parque también es una vía grande, casi 6 carriles, ¿no? Pero en este caso solamente son casas y edificios pequeños al lado izquierdo. Y todo el centro, que ya son la calle 4, la calle 6 y la calle Planicie, son espacios pequeños de vías de 2 carriles, máximo 6 metros, algunas sin veredas, y que tienen casas de 2 o 3 pisos. Y me lleva a ese como un pequeño análisis, ¿no? De mi contexto inmediato, en donde en lo azul pueden ver espacios donde predomina comercio local, presencia de escuelas y multiescuelas de a veces de 2, y de 3, 4, 5 pisos. Y todo lo amarillo que pueden ver acá son viviendas en proceso de consolidación, ¿no? Algunos que son terrenos baldíos, casas de 1, 2, 3 pisos. Y acá hay unos cortes de cómo es el perfil urbano, ¿no? Esa es la calle grande que les decía de casi 45 metros, que es acá está el tren, y bueno, acá está el terreno. Y esta es la otra avenida del parque, donde esta zona de arbolización es donde se encuentra el terreno. Y bueno, un poco más de fotos, cómo es el análisis del proyecto. Esta zona sí me parece bastante importante porque rescato cómo es el perfil urbano de la zona, ¿no? Acá hay comercio de industrias con un perfil bastante accidentado, ¿no? Donde alturas altas y alturas pequeñas. Luego en esta zona 2 son casas en crecimiento vertical, en esta zona 3 son casas de familias más extensas, ¿no? Terrenos más grandes y más pequeños. Y luego esta zona 4 donde hay multifamiliares de 2, 3 pisos. Y finalmente, bueno, ese es el terreno con un área de 12.500 metros cuadrados aproximadamente, y donde he analizado un poco cómo sería su asoleamiento y la ventilación. ¿Qué puedo concluir sobre esto? Uno, que bueno, ese es el terreno en donde puedo ir, según las teorías y lo he visto anteriormente, ver cómo generar remates de calle, ¿no? Visuales, estos ejes, hacer alguna grilla para que me ayude a organizar. Y ya acá todo el programa visto anteriormente y también cómo recomiendan estas teorías de cómo debería ser el emplazamiento, plazas centrales, áreas recreativas, ¿no? Bloques que generen espacios de encuentro. Y ahora en el bloque 3 de esta exposición se van a ver la evolución del diseño, ¿no? Desde que empezó el taller 10 hasta ahora, los criterios que se han tenido para el desarrollo, el contexto, paquetes funcionales, circulaciones y vistas. Empezando por el desarrollo, creo que la evolución de diseño desde inicios en taller 10, cuando he tenido las críticas con mis asesores, siempre hemos buscado como un concepto que me puede ayudar del entorno inmediato a generar una idea, ¿no? Una idea, una toma de partida del proyecto. En este caso fueron los ejes el contexto que genera, ¿no? Son estos que generan remates en la calle, que forman espacios de encuentro, los cuales organizan ciertos volúmenes, ¿no? En este caso, como segundo punto, el perfil urbano, que es lo que mencionaba anteriormente. Este juego, el perfil urbano, que es una característica única de la zona, donde las alturas varían según la consolidación de la zona, y me da una idea final. ¿No? De hacer un juego entre volúmenes donde pueda mantener este juego de altura según el perfil urbano, ¿no? Marcar estos ejes para encontrar plazas de encuentro y jugar con alturas. Esto me mandó a un desarrollo un poco más manual ya hace un par de años, donde desarrollé maquetas pequeñas, volumétricas, ¿no? Como para ver cómo esas ideas iniciales pueden ir configurando espacios de encuentro, que luego las convertía a gráficos 3D, como para ver la escala de las personas, ¿no? Y ver espacios arriba, espacios que ingresan, salientes, entrantes, dobles alturas, algún espacio de doble nivel. Y me mandó este emprendimiento inicial, ¿no? El emprendimiento inicial es usar las vías de acceso, retrancar un poco el volumen, ¿no? Generar este patio central para que sea comunicativo, luz, ventilación, y me genera finalmente este espacio, ¿no? Donde hay volúmenes más altos, volúmenes más bajos, espacios verdes, para un poco cumplir con la teoría, brindándome al final un resultado como el que ven, que ya está a colores según los paquetes funcionales que mencioné anteriormente. Pero luego de esta idea inicial, en que partió, luego de todo el trabajo arduo que hemos realizado con mis asesores y con los especialistas de salud, ¿no? Para cumplir algunas teorías, surgió un concepto que aún mantenía idea de lo principal, que era eso como un gráfico conceptual, ¿no? En donde hay estos volúmenes grandes que se van convirtiendo en volúmenes más pequeños. Hay esta fragmentación y empiezo a generar algún límite de estas calles grandes y darle esa espacialidad a las zonas que son menos consolidadas, ¿no? Que son a nivel de calle con casas pequeñas de 1 o 2 pisos. Y genera esa forma, ¿no? Entonces, aquí comienza mi planteamiento final. En este caso, igual sigo usando los ejes de las calles principales y como son espacios grandes, lo que estoy buscando es retrancar, o sea, retrancarme y generar un bloque, un volumen que me proteja interiormente a todas estas avenidas tan grandes, ¿no? Entonces, viene este volumen en L, que lo que busca es generar este borde, este límite, y que sea alto, para que en la parte interna se genere este espacio de comunidad, que es lo que también amerita la teoría. Y bueno, acá vuelvo a usar los ejes, como que son unos remates para ver ya un bloque secundario interior, el cual se va a encargar de distribuir a el usuario. Ahora, como mencioné, son vías muy grandes las que están afuera. Entonces, decidí retrancar esta zona para darle una plaza de encuentro a la comunidad e interiormente en el bloque
también retrancar en ciertas zonas para que haya esta modulación, ¿no? Y aún mantener esta jerarquía de alturas. Dicho esto, los espacios complementarios serían estas zonas paisajistas, llenas de verde, pero me falta cómo llevo a generar estos espacios pequeños de contención, siguiendo la misma idea de la fragmentación. Entonces ya tengo este último bloque en donde, si bien observan de este bloque grande, hay un bloque intermedio y bloques pequeños. Entonces tengo esta fragmentación y la escala del proyecto, como mientras voy entrando, más se va achicando y genera esos espacios, ¿no? Y también hay que dar un poco de juego a la fachada inicial. Uno puede ser un bloque recto, también hay unos retranques, ¿no? Para que siga este juego de volumen y manteniendo internamente las áreas verdes y generando también áreas verdes afuera en los límites, para que sea un espacio mucho más acogedor, tanto exterior como al interior. Ahora pasamos a hablar un poco sobre los criterios de diseño. Es un centro de salud, nos regimos bajo una norma, pero en este caso nos guiamos de la guía de diseño técnico de salud, ¿no? Panamericana de Salud, en donde ya menciona unos requisitos indispensables para las zonas de consultorio, ¿no? Cuáles son áreas mínimas, las áreas recomendadas y cómo debería ser su relación con el área paisajista. También menciona lo mismo sobre estaciones de enfermería, laboratorios, esterilización, es como que ya es un bloque que, cómo manda el diseño, ¿no? Y finalmente el terreno, que veremos anteriormente, que es el bloque de un área de 12.500 metros cuadrados, y esta ya es el plot plan, el proyecto, lo que hemos visto inicialmente como volumen, ahora un poquito más desarrollado ya como plot plan, en donde mantengo este bloque inicial, que es el en L, ¿no? Que ya tiene unos retranques para marcar ingresos y me sirve aún como el límite que he mencionado, ¿no? Y se va como configurando, se va fragmentando mientras va creciendo. Segundo es este bloque, ¿no? Que es el secundario, que igual mantiene un poco de la fragmentación inicial, intermedia, que va a ser el espacio que va a redirigir a los espacios de consultorio, que ya son esos espacios más pequeños, ¿no? Que ya es el área más de comunidad. Y creo que ya esta forma, vista desde arriba, cumple con muchas de las teorías y lo que nos pide en la normativa, ¿no? Tener este espacio de comunidad que esté cerca a toda esta zona verde y que también tenga estos bloques límites para que sientan acogida al usuario. Hablando de paquetes funcionales, he desarrollado este gráfico para ver cómo está dividiendo. En amarillo, la unidad más importante, la que mencioné al inicio que tenía el mayor porcentaje de área, que es la unidad de tratamiento y diagnóstico, donde hay consultorios, áreas psicológicas, áreas de laboratorio. Segundo, la unidad de servicios públicos, que es hall de ingreso, cafetería, sala polivalente. Luego una zona de administración y servicios generales, que son las rojas. Y en esta otra lámina se puede ver ya en una vista explotada cómo se diferencian los paquetes según los volúmenes, porque el proyecto solamente contiene dos pisos, tal como nos pide nuestra teoría. Hablando de circulaciones, en rojo he marcado las circulaciones verticales, que son escaleras y ascensores, en donde existen estas dos que llegan al segundo piso. Esa tercera solamente va a sótano. Y de hecho acá es donde ha venido uno de los retos más importantes del proyecto, en el que junto con los especialistas de salud y las personas que me han asesorado, como es un centro de salud, la circulación es bastante importante. No debe haber, no se deben juntar público con privado, médico con paciente en zonas que no sean consultorios, el servicio ni el área pública con zonas de tratamiento. Entonces aquí el desarrollo a lo largo de todo este proceso. En la línea amarilla puedo diferenciar cuál es la circulación del paciente o la familia que ingresa, llega al centro, el bloque principal en L, se va al bloque secundario y ya se divide en los bloques interiores, que son los consultorios. En esta línea roja pueden ver la circulación del doctor, que se le ha propuesto un ingreso independiente desde la fachada para que llegue a una zona médica y ahí se distribuya por el perímetro del terreno hacia los consultorios. Y es el único lugar donde se encuentra con el paciente, dentro de consulta. Luego está en azul la circulación de los visitantes, que solamente ingresan al centro para usar estas áreas de uso público, que es la sala polivalente, cafetería. Y la idea de colocar esta zona en este extremo es que en caso el centro no funcione de noche, estas zonas sociales sí se puedan usar, ¿no? Como una zona de teatro, sala polivalente, cafetería, sí funcionan igual para la comunidad del exterior. Luego en verde pueden ver la circulación personal administrativa, donde se ha mandado a toda la administración al segundo piso para que no tengan contacto con esta zona de comunidad de tratamiento. Y el único espacio de personal de familia, que son el segundo piso, son los padres, ¿no? Para esta zona de salud administrativa, donde se ven los seguros, se ven los personales médicos sociales, ¿no? Algo más administrativo o charlas a padres. Y finalmente esa línea negra, que es el ingreso a la zona de servicio que se encuentra en el sótano. En el sótano 1, como pueden ver, ese es todo el área que se está emplazando. En azul les estoy presentando toda la unidad de servicios generales, donde hay cosas de mantenimiento, seguridad y limpieza general. Estos, al estar en sótano, tienen patios con ventilación y iluminación cenital. Y toda la zona que está acá afuera son áreas de
estacionamiento, ¿no? Estacionamiento para público y esta es un área netamente para estacionamiento. En el primer piso del proyecto, lo estoy diferenciando por colores para que sea más fácil de revisar. En amarillo se está marcando la unidad más importante, lo que mencioné, la unidad de tratamiento y diagnóstico. En rojo, los servicios administrativos como médico de servicios. Y en azul, el recibidor, que viene a ser el hall de atención, la sala polivalente y la cafetería. Importante mencionar el ingreso principal desde la plaza, ¿no? Que fue este retranque del volumen para que sea un espacio de contenedor que sirva tanto para el que quiera ingresar al centro como para la comunidad exterior. Hay un ingreso secundario en el ala superior, esto básicamente por rutas de evacuación. Y hay un ingreso de médicos netamente para que no haya este cruce de circulación entre diferentes tipos de usuarios. Y el ingreso vehicular que es hacia el sótano. Y luego estoy marcando en estas zonas cuáles son las áreas de circulación vertical, ¿no? Las que ya he mencionado anteriormente. En el segundo piso suben las áreas de laboratorio, unidad de diagnóstico, bueno, perdón, de psicología, que es el único espacio que sube, solamente son los únicos dos bloques que son en este segundo piso. El resto se mantiene en primer nivel. Luego, finalmente, mencionar estas vistas, ¿no? Que es como para que se le vea ya el gráfico del resultado final del proyecto. Este es el ingreso principal del centro, donde podemos ver esta plaza, esta tranquila plaza para que sea una zona de acogida, tanto para la gente que quiere ingresar al centro, también para la comunidad. Y todo este retranque, ¿no? Que ha habido en las vías grandes para darle arborización, espacios de mobiliario urbano para que la gente pueda usar y estas calles sean de mayor uso. Y se ha propuesto esta fachada con parasoles verticales, que ya más adelante, cuando veamos el expediente, se explicará cómo ha sido el desarrollo de estas fachadas en elevaciones y cortes. Luego es esta vista aérea, que la considero que es de las más importantes, porque conversa mucho en todo lo que hemos mencionado anteriormente, tanto en teorías como referenciales, en esta comunicación de que tienen que ser espacios de comunidad, espacios relacionados con el paisajismo, sin perder la idea inicial de este bloque, ¿no? Que sirve como barrera, que se va fragmentando este bloque secundario y termina en estos bloques inferiores que son los consultorios. Y esta pasarela, ¿no? Lo que hace es conectar todos los bloques inferiores y viene a ser también el recorrido médico. Esta es una vista interna, ¿no? De una plaza con la fachada de los parasoles. Y este es igual, este sería el bloque secundario, en donde se comunican con estas pasarelas que te llevan a los bloques de consultorio. Y es una vista también aérea de cómo son los consultorios, ¿no? Se han propuesto espacios con ductos cenitales para que ventile, ilumine y genere una sensación de armonía. Y todas estas zonas que conectan directamente con el paisajismo. Ok, siguiendo con la exposición en esta parte, vamos a ver todo el expediente y la planimetría del proyecto. Esta como primera lámina, que es la lámina de ubicación, básicamente lo que quiere representar de manera sencilla es en qué zona se encuentra emplazado el proyecto. En la parte derecha pueden observar el mapa del Perú que se disgrega hacia Límalo, San Juan de Lurigancho y la zona de San Juan de Lurigancho, llegando a esta intersección de estas vías principales, que es Avenida Próceres de la Independencia y la Avenida del Parque. Los lotes aledaños al proyecto son de vivienda o comercio local de pequeña y mayor escala. En esta parte inferior donde hemos realizado un corte, se pueden ver las secciones de vía que son bastante importantes al momento del emplazamiento, que también lo hemos mencionado anteriormente. La calle Prócer de la Independencia tiene aproximadamente 45 metros lineales de ancho, similar a la calle del Parque, que tiene un metraje muy parecido versus las calles posteriores que dan a la parte trasera del terreno, donde son calles pequeñas, ¿no? Angostas de solamente 2 carriles, unas pistas de 6 metros. Y en esa zona del cuadro normativo, básicamente, colocamos las áreas que tiene el proyecto, en donde tenemos un área techada aproximada de 8.000 metros cuadrados, un área de terreno de 12.500, y dejando una área libre aproximadamente el 50%, que es lo que también señalan las teorías de salud. En este otro plano, que es un master plan, lo que he querido señalar es la cercanía que tiene el proyecto en cuestión de accesibilidad, ¿no? En estas zonas que ustedes ven con M son paraderos de la línea del metro 2 de Lima, eh, ahí no son unos radios de 2 kilómetros, donde casi a 6 kilómetros aún no tiene ningún centro de salud, a un centro de salud, ni hospital, ni posta. Entonces, esto como que confirma un poco que ha sido buena la elección del espacio, donde en su contexto más próximo no cuenta espacios de salud y va a abastecer la necesidad del distrito y del barrio. En este plot plan se puede observar lo que anteriormente hemos mencionado del emplazamiento, que se ha propuesto este bloque en L como el límite del terreno y las vías grandes que están en la parte de las calles amplias que hemos mencionado anteriormente, y toda esta zona interior donde se disgrega y fragmenta el proyecto con espacios más pequeños envueltos de una zona de paisajismo y cerca a esta zona del distrito, ¿no? De los lotes que tienen menor escala. En esta lámina se puede apreciar el terreno en cuestión de plataformas y trazado, ¿no? Es un terreno
como lo pueden ver en el corte abajo, que tiene una pendiente leve, ¿no? Y donde las plataformas se han compuesto de acuerdo a los volúmenes de los bloques del proyecto. En esta lámina, como para ir cerrando los planos exteriores de la lámina de paisajismo, donde he propuesto una serie de especies que, uno, van con la zona, con el clima, y que de alguna manera prestan al proyecto este grado de paisajismo, ¿no? Y de versatilidad para que el espacio se sienta acogedor, además de que se están proponiendo tanto árboles grandes, arbustos y especies más pequeñas como secciones de luminarias tanto inferiores como para señalar caminos o altas para alumbrar las plazas, ya que toda la parte interior está configurada por plazas tanto centrales o laterales que van armando y cerrando las áreas del proyecto. Ya yendo a los planos del proyecto, ese es el plano de sótano, en donde el ingreso eh, parte del lado lateral de la calle Proceso de Independencia, una vía alterna. En esta parte del sótano se encuentra el área de servicio, espacio de estacionamiento para tanto como personal, para los usuarios que son los niños y adolescentes con sus familiares y personal médico, donde se ha distribuido con ciertos eh, bloques de seguridad para que cada uno pueda estar independiente, ¿no? En este caso, en esta primera zona, donde está la zona de servicio, está dividida, ¿no? Por una tranquera que es solamente para el personal. Cuando uno continúa el trayecto, tiene toda la zona de estacionamiento, donde también hay espacio para bicicleta y discapacitados. Y en esta zona, a la derecha lateral, es donde se encuentra la zona de estacionamiento de doctores o personal administrativo, que también tiene una garita y está cerrado. Y aparte, en esta zona están los ascensores que vienen de primer piso de segundo piso hasta el sótano uno en el bloque médico. Ya llegando a la primera planta del proyecto, que es lo principal que se debería ver acá, que ya hemos mencionado antes, el ingreso, ¿no? Tenemos un ingreso principal en donde se han retraído los volúmenes para emplazar para la redundancia, plaza de recibimiento, donde va a acoger tanto a las personas que van a ingresar al proyecto como a las personas que transitan por la calle, ya que, como hemos visto en los planos anteriores, pasa la línea 2 del metro, son unas calles grandes de casi 45 metros lineales, entonces la zona necesita espacios de estancia, ¿no? Que no tiene. Y esa es cierta parte que se le ha dado del proyecto hacia la calle. Y aparte del segundo ingreso, que es el ingreso de estacionamiento, que es el que está acá en la parte de la vía auxiliar, que va al sótano, y adicionalmente mantiene un segundo ingreso de pacientes y un ingreso independiente de doctores, ¿no? Todo el volumen en L viene a ser una primera unidad de diagnóstico, ¿no? Donde la persona primero llega, se atiende y diagnostica cuál es el problema a los que han venido a atenderse, y luego recién ingresan al proyecto a toda esta zona que es un poco más pequeña, ¿no? De escala más pequeña, donde se ha trabajado el encuentro y la cercanía tanto con el paisajismo y con plazas, para que cierren estos espacios y puedan mejorar la percepción del usuario cuando vengan a usar el espacio, ¿no? Que parte de las teorías que también se ha mencionado al inicio de la exposición. Y como segunda planta, solamente el bloque en L es lo que sube en segundo nivel, con espacios administrativos, ¿no? Y de investigativos y de alta dirección médica. Y en el bloque, en la parte izquierda, solamente sube una zona de la cafetería, ¿no? Todo el resto que se ven estos techos, que son los consultorios, ¿no? Que más adelante vamos a ver ya el desarrollo y cómo han llegado a tener estas formas un poco trapezoidales. En cuestión de cortes y elevaciones, he realizado un par de cortes como para que se vea esta parte de la fragmentación que he mencionado, ¿no? En la parte superior, el primer corte es el transversal para ver el juego de alturas, ¿no? De llenos y vacíos también, de espacios de doble altura, ¿no? Que se repite bastante en los espacios de espera del proyecto. Y ya en los cortes inferiores, lo que he tratado de hacer notar es como estos bloques grandes institucionales, que son esta L y principal, se van fragmentando, un bloque más pequeño hasta llegar a ser este consultorio pequeño con luz cenital que tiene contacto directo con la naturaleza. Y como pueden ver en los cortes, están entre los consultorios tienen sus espacios de ocio, ¿no? Para los niños y adolescentes, espacios de áreas verdes, de como unas pequeñas colinas, ¿no? Como para que puedan transitar y también sirva como parte de las terapias. En esta elevación, que es un poco lo que quiero mostrar, hay una doble piel, ¿no? Una primera piel donde se llenan llenos y vacíos en cuanto a ventanas y muros, y hay una segunda piel que es esta amarilla, que son unos parasoles que más adelante vamos a ver el desarrollo, que lo que hacen es cubrir un poco el volumen del asoleamiento y ventilación también de ciertas zonas. En cuestión de el detalle al que vamos a llegar, en esta zona señalo la sección que se va a desarrollar en escala en 100, que ya empezamos a verla desde este punto, que lo que quisiera que se
que se vea, que se visualice, son los tipos de piso, ¿no? Y cómo viene siendo estos encuentros, porque, a ver, si bien es un centro de salud, también es un centro comunitario y hay espacio de recepción y de espera de bastantes personas. Entonces, acá como que se ha buscado el detalle de buscar estos pisos que son médicos, que son para limpieza en cuestión de consultorios, pero en las zonas de espera pueden ir otros tipos de pisos como SPC, porcelanatos, ¿no? Y en las zonas médicas, como repito, va todo este piso laminado que tiene el contrazócalo cóncavo por temas de limpieza. ¿No? En esta zona también he querido un poco detallar cómo van estos parasoles se ven en planta, ¿no? Que están justo inclinados según el asolamiento, ¿no? Para que puedan cubrir a las zonas que están afectadas de sol, ¿no? Durante el día. En el segundo piso es un poco más de cómo es el desarrollo, también revisar cómo quedan esos espacios con dobles alturas, que son espacios amplios, ¿no? Yo creo que eso es bastante importante, ya que como vimos en los proyectos anteriores y existentes, son áreas, son casas que se están usando donde un cuarto es un consultorio y la sala se divide en dos consultorios, ¿no? No hay una espacialidad pensada para el proyecto ni para el usuario. En este caso creo que es bastante importante señalar las áreas amplias para espera, ¿no? Amplias salas amplias también para personal, espacio de recepción, espacio de acogida, espacio de atención, que estén pensados para el aforo y para la persona que va a ser atendida, ¿no? Y en este plano de techos, es básicamente señalar las pendientes y los parapetos. En este caso, solamente las escaleras llegan hasta arriba como zona de servicio para que pueda atenderse y limpiarse esta zona, ¿no? Ya llegando un poco al detalle, en este plano se puede ver cómo son estos parasoles, que de hecho hemos elegido junto con mi asesor y con algunas recomendaciones de otras asesorías que hemos tenido a lo largo del proyecto, del desarrollo, es jugar con este tipo de parasoles que son de Hunter Douglas, que son pivotantes, donde se van moviendo de acuerdo a la orientación que uno elija según el aislamiento del proyecto, y tiene una zona de primer piso y una zona de segundo piso, donde también hay ese juego como una jardinera que va en subida para que se vea una fachada lúdica, que pueda verse atractiva y que también se sienta que es un espacio bien pensado, estético y también es para niños, ¿no? En ese segundo detalle ya he detallado como ambiente del consultorio. Justo esa es la parte que les mencionaba sobre la forma, ¿no? Esa es la forma meotrapezoidal en la que he proyectado estos consultorios de psicologías, en donde la idea es recibir la luz cenital, ¿no? Que en varias teorías que también he mencionado, como la de Mental Health, la luz, la iluminación y el contacto con el paisajismo son primordiales para que los afectados o los usuarios puedan tener o sea, de alguna manera para que reciban mejor las terapias y los procesos de sanación que ellos necesitan, ¿no? Entonces, esta forma me ha parecido bastante interesante, donde de alguna manera cenital se recibe las comodidades y los asesoramientos que van a ayudar al usuario, ¿no? Sin descuidar el confort, ¿no? Es por eso que también he mantenido estos parasoles, pero ya a una escala más pequeña, ¿no? En donde lo interesante de esta zona es que, en esta zona que se ve acá, ¿no? Que está de esas mamparas, es que todas las mamparas se pueden abrir en algún momento y se puede salir a toda la zona paisajista, y estos parasoles pivotantes también se pueden mover, entonces de alguna manera también es lúdico, ¿no? El niño puede ir jugando y de alguna manera también tener contacto con el ambiente y ayudar a que esta consulta o este tratamiento que está llevando sea no institucional, sino que sea más personalizado y más ligado a lo que están yendo las tendencias del tratamiento de salud mental en estos últimos años. Luego, en este segundo detalle, lo que quiero señalar son los baños, ¿no? Los baños están desarrollados de acuerdo a materialidades, ¿no? Con falsos cielos y desarrollo de equipamiento. En este otro detalle, que ya son el típico de escaleras, donde se quiere señalar cuáles son las especificaciones, materiales, tipo de baranda, alturas, pasos y contrapasos. Y ese es un detalle ya de un elemento que es una jardinera. Como habrán visto, el proyecto está lleno de jardineras, lleno de mobiliario para sentarse, porque son como plazas donde puedes ir caminando y emplazando y sentarte y usar el espacio. Entonces, a propósito, tipo de jardineras que sirven como espacio de asiento y también sirven como espacio de maceteros. Eso un poco más de ya detalles de carpintería, de vanos y de ventanas. En cuestión de propuesta estructural, este es el primer plano de los cimientos, en donde se ha propuesto una malla estructural, ¿no? Aproximadamente de 8 por 8,5, en donde en la parte de cimientos bajan estas zapatas y zapatas corridas que mantienen la estructura del proyecto. Ya en la parte del sótano, que sí es bien utilizable, en la parte izquierda se puede ver todas las columnas, vigas y losas que se están utilizando. En este caso, lo que ven en hatch con gris son las losas macizas que vienen en esta zona, que son rampas, zonas que tienen espacios de baño, y estas zonas que son las cisternas de agua de uso común y de agua contra incendios. Todo el resto son vigas y placas, en donde en esta zona también hay una junta
sísmica, porque como son dos bloques, tiene que en una parte haber esta separación, y toda la parte derecha lo que va acá viene a ser la cimentación de los espacios superiores, que vienen a ser los consultorios que son un poco más pequeños, ¿no? En primer piso lo que ven acá, que en la parte superior la estructuración de estos dos bloques en L, que también se está jugando con esta malla, como les mencionaba, de 8 por 8, en algunos casos varía de 8,50 como máximo, que son vigas y placas, y solamente en las zonas de doble altura se está haciendo un tratamiento diferente porque tienen una luz mucho más grande. En cuestión de especialidades, hemos realizado una propuesta inicial de cómo deberían ser los recorridos tanto sanitarios como eléctricos en el proyecto. Esto sí lo hemos ido desarrollando con los profesores, especialistas y con mi asesor para llegar a tener una disposición adecuada, ¿no? En este caso, desde primer piso, ¿no? La cometida llega a un medidor de luz, el cual se dirige el cuarto de tableros. El cuarto de tableros ya lo divide de acuerdo a los tableros por zona, ¿no? En este caso, yo he dividido 3 tableros. Cada tablero va a una zona, ¿no? La primera zona del bloque en L, una segunda zona que vaya a toda esta zona superior y el tercer bloque que vaya a la zona de consultorios, ¿no? En tableros generales. Y en sótano, ese tablero llega al sótano también para abastecer, y esta línea punteal lo que estamos colocando son los pozos tierra y las líneas de electricidad que deberían abastecer estas zonas. En cuestión de agua y desagüe, en la parte superior derecha, justo en la vía del parque, hemos colocado el ingreso de agua, que es donde actualmente existe el medidor de agua, el cual primero llega, ¿no? Y se dirigen a las bombas, tanto de agua como de agua contra incendio, y ya se derivan de acuerdo a la zona, ¿no? En azul es el agua de uso doméstico, en donde solamente en sótano se dirige a la zona de baños y luego ya por las montantes sube el segundo piso, y bueno, y sube por dos lados, ¿no? Por una montante superior para el bloque de este volumen en L, y esta zona que sube acá abajo es para el bloque donde están los consultorios más fragmentados. Adicionalmente, en esta zona inferior, en color morado, se puede ver una zona de tratamiento de agua gris que se está proponiendo, ¿no? Que es donde todo el residuo de aguas grises, solamente de lavatorios y duchas, se usa para el riego de jardines. En el segundo piso, perdón, en el primer piso, lo que pueden ver es igual el recorrido en azul de agua, eh, en azul de agua potable, y en celeste el agua contra incendios. Hemos colocado donde deberían ir ubicados ciertos gabinetes contra incendios según normativa, y en morado, como les mencioné, lo que abastece solamente el agua residual es a la zona de jardines. En cuestión de desagüe, similar, ¿no? Hemos colocado cuáles son las montantes de desagüe y cómo va todo el desagüe por piso según las pendientes que requieren para llegar a la salida, ¿no? En este caso, como es un terreno bien amplio, por pendiente directa al buzón de la calle no llega, entonces han tenido que generar un cuarto de bomba, en el cuarto de bombas colocar una cisterna, ¿no? Para que bombee el agua del desagüe y la lleve hacia afuera. Justo lo que les mencionaba, ¿no? El desagüe llega hasta el sótano y llega a esta zona para que se bombee hacia la calle. Y adicionalmente en verde, en este otro verde, lo que pueden ver es la zona de aguas residuales, ¿no? Y acá a la derecha he puesto un detalle en donde es el usual filtrado de agua, ¿no? Para su reuso. Y como último plano de especialidades es el plano de seguridad, donde estamos señalando cuáles son las salidas de evacuación y los puntos de señaléticas, ¿no? Puntos de sensores de humo, la salida de todos los espacios y la ubicación de cada uno de los equipos contra incendio que también se requiere para el proyecto. Luego en esta zona estamos viendo ya los 3Ds del proyecto, que son las vistas, esta vista aérea, ¿no? Esta vista de la plaza, luego viene esta vista de cómo se ven los consultorios, hasta finalmente llegar a la vista central, bueno, a la vista más pequeña que es la del consultorio, ¿no? Y ahora, como solamente para cerrar la exposición, voy a compartirles el recorrido del proyecto. Como les mencionaba, ese es el ingreso de la plaza que se ha proyectado. Se ingresa a este lobby grande de doble altura que tiene también luz cenital, y puedes ir entrando igual al proyecto hasta esa plaza central que te va distribuyendo, ¿no? En este caso vamos a ir por el recorrido de los médicos, que es por toda la zona eh, en la parte posterior del proyecto, que es justo esta pasarela techada, ¿no? En este caso el bloque izquierdo, lo que ven en la zona de área médica, y esta pasarela techada que ven es el recorrido que hace el médico para llegar a los consultorios, que son los que ven acá al frente. Entonces el médico hace todo este recorrido por la parte trasera del proyecto y solamente se comunica con los usuarios a través de estos consultorios que se llegan a esa pasarela posterior, ¿no? No hay contacto adentro. Y llega igual la pasarela, al final el recorrido de la pasarela es esta plaza central. Bueno, eso sería todo de mi parte, y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.